Agradezco enormemente al contador público certificado Isaac Estrada Fragoso. Nos acompaña esta mañana aquí en el estudio de Noticias 7 AM. Él es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Contador, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estamos, David? Muy buenos días y saludos a toda tu audiencia. A ver, platíquenos. Sabemos que pues está de frente que se acabe la fecha para presentar la declaración anual. Pues ya prácticamente en la inmediatez para las personas morales, pero no falta tanto también para las físicas, y que están enfrentando pues adversidades, asuntos muy complejos con los formatos de declaración. Y yo le decía justo antes de entrar al aire, ya me suena como que tenemos muchos años, contador, que la plataforma del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, tiene constantes problemas. Y bueno, si yo me estreso, no me quiero imaginar los contadores. Así es. Platícanos en qué consisten estas complejidades y de alguna manera cuál es el llamado que están haciendo al SAT, a la Sí, Secretaría claro, de Hacienda. claro. ¿No? Fíjate, David, en principio comentarte que la declaración de las personas morales se vence el 31 de marzo. Sin embargo, cae en viernes, así es que se prorroga hasta el próximo día hábil, que es el lunes 3 de abril. Entonces, lunes 3 de abril es la fecha límite que tenemos para enviar las declaraciones. Hasta la semana pasada, de 2.3 millones de personas morales que están en el padrón del SAT, la mitad había presentado su declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que en una semana el otro millón de personas morales van a estar presentando sus declaraciones anuales. ¿Pero a qué se debe este retraso? Porque la declaración, ya sabemos, todos los años se presenta el día 31 de marzo. Fíjate que hubo cambios importantes en el aplicativo del SAT. Como tú sabes, la declaración anual se tiene que llenar en línea. Tú entras al portal del SAT, accedes con tu firma electrónica avanzada y ahí descargas una aplicación y la empiezas a llenar. Bueno, ¿qué hemos observado? Que cuando el año pasado hacer una declaración anual, llenar una declaración anual en el portal del SAT te llevaba alrededor de 1 hora, ahora estamos en un promedio de 3 a 5 horas. Incluso hay colegas que han manifestado que se han llevado 7 horas. Para una declaración. Para una declaración de persona moral. Cuando tienes 100 clientes, ¿cómo le haces? Ese es un problema, por eso es que estamos tan retrasados. Y fíjate que además este aplicativo tiene constantes modificaciones. Nosotros podemos presentar la declaración anual dentro de los 3 primeros meses del ejercicio, de enero a marzo. El aplicativo salió en febrero, entonces quiere decir que empresas que tenían saldos a favor podían haberla presentado en enero y tener ya recursos más pronto. No pudieron hacerlo, estaban impedidos porque no había aplicativo. Después sale este aplicativo y tiene mejoras o innovaciones importantes. En principio nos están agregando 2 estados financieros más. Hasta el año pasado presentábamos balance general y estado de resultados en la declaración y ahora agregan 2 estados financieros nuevos, que es el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo efectivo. Y además, la información este año se presenta comparativa con la del año anterior. Así es que no nada más tenemos que hacer 2 estados nuevos, sino además llenar información que el año pasado no habíamos presentado. Entonces, eso es una carga importante en cuanto a la información que se tiene que llenar. Ahora, el aplicativo, tal y como está diseñado, no permite avanzar campos hasta que no terminas un apartado. Esto quiere decir que empiezas de la A a la Z, uno apartado a apartado, y hasta que concluyas te deja pasar al siguiente. Lo que hemos observado es que, por ejemplo, el campo de los estados financieros básicos son alrededor de 70 reactivos y tienes que contestar cada uno de ellos. Te apliquen o no te apliquen, aunque sea para poner un 0, tienes que ingresar y poner el 0. Entonces, eso quiere decir, fíjate, empresas que no tuvieron operaciones, que son las que llamamos las que presentan declaraciones en 0, en un promedio de 2 horas terminas una declaración poniendo puros ceros. Poniendo puros ceros. Poniendo puros ceros. Eso me ha tocado, pero ahora 2 horas. Sí. Y estamos hablando de personas morales, pero muchas personas físicas nos han dicho que viven pues algo similar. Pero esto es tremendo y por lo que veo no hay prórroga. O sea, la autoridad por lo menos no ha dicho que Así que es, va a haber David. salvedades, ¿no? Fíjate que el 23 de febrero, 23 de marzo, los 60 colegios federados del IMSP firmamos y llenamos una carta en donde hicimos una petición formal a la autoridad para que nos dé una ampliación de 15 días más para poder presentar en tiempo y forma
las declaraciones, porque imagínate, déjame platicarte, tenemos otro problema con el aplicativo, que trae información precargada y no podemos modificar la información que ya aparece precargada. La única manera de modificarlo es a través de presentar declaraciones complementarias o correcciones. Hemos observado que, por ejemplo, los FDIs de nómina que pagamos a empleados se cargan automáticamente en el portal del SAT y aparecen en la declaración. A veces hay errores en esos CFDIs que hay que corregirlos. Si tú presentas una corrección de un CFDI de nómina, tarda en promedio una semana para que aparezca reflejado en el portal. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa el día de hoy presenta una corrección a un CFDI de nómina, se va a estar reflejando en el portal hasta una semana después. Las declaraciones complementarias ocurre algo similar. Si yo tengo que corregir algo que manifesté de manera incorrecta, la presento hoy y en 48 horas aparece reflejada. Entonces, imagínate, estamos ante un gran riesgo porque habrá empresas que no van a poder presentar su información de manera correcta porque por esta situación de los plazos en los que el aplicativo refleja la información. ¿Y tienen alguna respuesta a esa solicitud? Hasta el momento no tenemos nada. El día viernes estuve con Marisol Blanco, la jefa de atención al contribuyente del SAT, y me decía que no habían recibido ninguna instrucción por parte del sistema central, ¿no? Esperemos que así sea, porque como te dije, estamos ante una gran problemática, una gran cantidad de contribuyentes en este momento no han podido realizar su declaración anual y entendemos perfectamente que el pago de impuestos es una responsabilidad de nosotros como contribuyentes. El pagar impuestos nos ayuda a que tengamos mejores servicios. Sin embargo, creemos que es importante que la autoridad nos dé y nos facilite los medios para poder presentarlas de forma oportuna. Actualmente, así como está el aplicativo del SAT, es bien difícil poder cumplir en tiempo. Ahora, fíjate que se nos está borrando la información. Si entra un contador, captura información, se va a comer y regresa. Cuando regresa se encuentra con que los campos que ya había avanzado están borrados. Ya tienen que empezar de nuevo. Y tiene que empezar de nuevo. La recomendación aquí que sería, bueno, empieza a capturar cuando ya tengas toda tu información y no pares hasta que termines. Lo cual es una situación que no debería de estar pasando, ¿no? Nosotros deberíamos de tener la facilidad de ir en base a nuestra propia programación, ir adelantando y preparando información, ¿no? Entonces, la pérdida de información es algo que también nos está afectando mucho. Digo, eso es un problema adicional, ¿no? Digo, me puedo imaginar todo el rezago que se genera. Ahora, contador, todo esto que nos está platicando y nos está narrando, pues va a tener implicaciones. O sea, al final, ¿en qué se podrían traducir esos efectos? Esas, pues más que efectos, afectaciones, ¿no? Claro que sí. Mira, aquí la recomendación es muy importante que los contribuyentes, las empresas, no dejen de presentar la declaración de manera oportuna a más tardar el 3 de abril. La deben de presentar con la información con la que tengan y que aparezca en el portal. Ya después se podrán hacer declaraciones complementarias o modificaciones, pero si no les da tiempo, la tienen que presentar. Si no la presentan, te haces acreedor apenas a multas. Una multa por no presentación o bien el pago de recargos y actualizaciones. Entonces, lo ideal sería insistir en nuestros colegas que la declaración se presente en tiempo y ya después, cuando ya aparezcan reflejados los movimientos en el aplicativo, se presente una complementaria, pero ya no va a ser la misma carga económica el haber omitido el pago de un impuesto, haber presentado un impuesto preliminar y después nada más vámonos a lo menos peor, contador. A lo menos peor, exacto, David. Exacto. Si lo estoy entendiendo bien. Ahora, ¿hay un peligro real de que alguna empresa ante esta situación, alguna persona moral, pueda tener una sanción que le impida seguir facturando, lo cual pues sería terrible para pues, cualquier negocio, ¿no? Para cualquier empresa? Claro que sí, está latente. La obligación de presentar su declaración dentro de los 3 primeros meses está, y el incumplimiento podría dar lugar precisamente a penas y multas, ¿no? Solamente en caso de que
hubiera una falta muy grave, es que daría lugar a la cancelación de sellos y eso. Pero en este momento no es así. Ahorita nada más lo importante, nada más es asegurarnos, decirle a nuestras empresas que con la información con la que cuentan a la mano, se haga lo posible por presentar la declaración y así evitar posibles penas, ¿no? Ahora, ustedes como Colegio de Contadores Públicos de Baja California, pues en este momento pues es muy oportuno hablar de lo que está pasando con la declaración anual para personas morales. ¿Qué pasa con, aunque todavía hay un periodo mayor, qué pasa con el caso de las personas físicas? Porque también sabemos que ha habido problemas y ustedes finalmente como contadores, recomendación de verdad, en serio, ya sé que de repente está el anuncio contador de que usted lo puede hacer, ahora es fácil. La verdad es que no es tan fácil, o sea, no es cierto. No, David, fíjate no es cierto. Necesita apoyarse por un contador público y además un contador público certificado para poder salir adelante. ¿Qué recomendación podría ser para las personas físicas que pues también ya tenemos a la vuelta, aunque es un mes más, pues de todos modos ya está a la vuelta de la esquina el proceso, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina y es más preocupante, fíjate. Hay 2.3 millones de personas morales en el portal del SAT. De ahí en Tijuana tenemos aproximadamente 60,000 empresas, que son las que están presentando información ahorita en marzo. En el caso específico de las personas físicas, pues hay un promedio de 12.5 millones de personas físicas que van a presentar su declaración en este mes de abril. 1 millón y cachito para la ciudad de Tijuana. Entonces imagínate el cúmulo, el número de personas, de contribuyentes que vamos a presentar, así como tú y como yo, que vamos a presentar nuestra declaración, pues es la época de mayor carga, ¿no? Y aquí es importante, fíjate, yo lo digo de broma, ¿no? Dice la autoridad que no necesitas un contador, no, necesitas dos, porque sí, ahora ya hay sí. tanta carga, tanta información que nos pide, que definitivamente el contribuyente... la mejor manera en que pudiera presentar sus impuestos es estar asesorado. Mira, la declaración anual ya trae un cálculo automático. Si tú le das un cálculo automático, te va a calcular el impuesto, pero ese impuesto no es el óptimo para las personas físicas, para nosotros, para los maestros, los profesionistas. Lo ideal sería que se hiciera un cálculo de acuerdo a la legislación fiscal vigente, en donde se optimice de manera... de la mejor manera el pago que hacemos de contribuciones. Y repito, estamos convencidos de que es obligación de nosotros como contribuyentes el contribuir al gasto público a través del pago de los impuestos, pero creemos sí que debe ser el pago justo, ¿no? Claro. A eso es lo importante que tenemos que comentar. Inicia el plazo, ya está el aplicativo de las personas físicas y pues yo creo que... posiblemente te visitemos nuevamente para explicarte sí, cómo va y compartir con la membresía este tema de la... Nosotros encantados, de entrada, que sigamos en contacto con todos si nos los permite para ver si la autoridad permite la ampliación de este plazo 15 días como nos comentaba, si hay una respuesta al respecto y después le dediquemos una sesión a lo de las personas físicas, que me imagino que tendremos nuestros problemas particulares y le agradeceré que esté con nosotros. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Pues nada más, muy importante, como les dije, fijarse en los plazos. El lunes 3 de abril es el último día para presentar la declaración de las personas morales. No hay que dejarlo al final porque hay que recordar que el aplicativo del SAT trabaja en línea y las últimas fechas, cuando todos los contribuyentes que estamos rezagados presentamos la declaración, se satura. Y esa saturación puede dar lugar a que no podamos hacer el envío de la declaración. Entonces, lo ideal sería, aun cuando el 3 es el último día, tratar de presentarla con anticipación. Contador, le agradezco mucho su tiempo y seguimos en contacto. David, un gusto acompañarlos. Gracias, es el contador público certificado Isaac Estrada Fragoso, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California.